Hey, bienvenidos chicos, bienvenidas chicas a un nuevo video. En esta ocasión vamos a jugar y revisar un juego llamado Epic War, una nueva versión. Vamos para allá. Voy a leer rápidamente lo que viene como descripción. Dice: bugs corregidos, dificultad equilibrada, mejores controles. En este juego tomará las riendas del ejército dietín debido a que una sección del mundo pretende que la comida chatarra sea vista como primordial y saludable. Contarás con más de 7 tipos de unidades para poder derrotar al ejército gordín y salvar al mundo de una de las tragedias más grandes que se hayan presentado. Sin embargo, no todo es color de rosa, ya que se despertarán los diabetics y se unirán a la guerra como tercero en discordia. Estará disponible una tienda para poder mejorar algunos aspectos de tus unidades, así como para comprar nuevas de estas. Y bueno, nos viene la presentación del nuevo juego, bueno, nueva versión más que nada de Epic War. Ya no luches, crack, tu ex ya es feliz con otro. Mejor enfócate en el campo para ganar la batalla, ya llegará la indicada. Es algo triste y conmovedor este mensaje. Tenemos que es la versión 1.2.2. Está en lenguaje español. Podemos cambiarlo a inglés. Don't fight, crack. Y muchas cosas sobre tu ex. También podemos quitar la música para que no se escuche la música. Pero bueno, queremos escuchar la música. Podemos ir a su Facebook, su Instagram, su YouTube o su Twitter. Me gustó mucho el diseño de estos, ¿eh? Esto sí es arte propio. No me van a decir que no es arte propio. Ya hablamos mucho sobre el arte propio. Aquí le doy clic. Ok, se quita el mensaje y dice Epic War. No hamburguesas. Supongo que nosotros queremos ser anti comida chatarra, ¿no? Créditos, música y efectos, Leonardo Rodríguez. Diseños y dibujos, Leonardo Rodríguez y Alan Mau. Unreal Boy. Motor de desarrollo, Game Maker Studio 2. Programación por Leonardo Rodríguez. Regresamos a la casita. Un botoncito de salir muy bueno. Jugamos. Bueno, la música simplemente es un solo botón, está bien. Varios idiomas, me gusta jugar. Jugamos el nivel number 1, que, bueno, nos da como un preview, ¿no? Se pueden mejorar cosas en la tienda, pero tenemos 0 monedas, así que me regreso a jugar. Y dice así: la ciudad se volvió loca cuando un grupo de manifestantes pidió que la comida rápida y chatarra fuera considerada alimento de manera esencial, lo que provocó revuelo en la sociedad, y en algunos países se aprobó dicha solicitud, teniendo como resultado algunas potencias mundiales comenzaron a invadir a estos países con estas ideologías con el único motivo de tener un mundo sano. Presiona para continuar. Bienvenido al campo de batalla, te han asignado como el general del ejército dietín y voy a guiarte. Para empezar, mueve la cámara pulsando y arrastrando el ratón. Toca para cerrar. Toco aquí. Ah, toco en la palomita. Pulsa y arrastra. Pulso y arrastro. Ok. Ok, ok. Muy buena cámara, muy buena cámara. Me gusta. O sea, me gusta que sea así de movible. ¡Excelente! Toca el edificio que está cerca del cuartel para que veas qué unidades puedes reclutar en ese edificio. A la izquierda aparecen las unidades disponibles de tal edificio. Da clic en las que tienen un escudo a su lado. En estas. ¿Verdad? Escudo unidad de defensa, ¿vale? Las unidades de defensa solo se colocan dentro del rectángulo que está dibujado alrededor del cuartel, siempre y cuando esté libre de las paredes o edificios. Prueba a poner unos soldados de defensa cerca de algunas de las entradas al cuartel. Cerca de las entradas al cuartel, ¿no? ¿Era aquí? ¿Sí se refería aquí o no se refiere aquí? Las unidades de ataque tienen unas espadas al lado de su icono. Da clic en una de ellas. Vale, se refiere a estas, por supuesto. Las unidades de ataque solo se pueden colocar sobre los edificios enemigos. Muévete por el mapa y colócalos sobre alguno. Vale, movemos por el mapa. Edificios enemigos pues son estos, creo. ¿O no? Ah, no, son estos. Ya solo se pueden poner allá porque van a ir a atacar. Muy bien, las unidades con los binoculares al lado de su icono son únicas y solo se encuentran en el edificio de infantería. Estas se pueden colocar en una de las torres vacías que rodean el cuartel. Prueba colocando una en una torre vacía. Vale, probamos poner una aquí. Y luego se va José, ¿no? José solito viene acá. No sé exactamente para qué. No le pueden hacer nada, ¿o sí? ¿Podemos poner más? Si te llegas a equivocar de selección de unidad, da clic en la X para anular la selección. Tutorial completado. Destruye todos los edificios enemigos sin que destruyan el cuartel y ganarás la partida. Ok, Brody, pero es que hay muchos aquí, ¿sabes? Oh, ¿hay más? ¿Hay más edificios? Sí, están esos edificios. De defensa, yo necesito más raza de defensa. Necesito más gente de defensa aquí. Voy a poner este acá. Y ya, ¿no? Ya con eso protejo todo, según yo.
Eres un excelente jugador, sí, así, eres un orgullo para el ejército Dietin. Nos dan 4 moneditas y pasamos, continuamos. Está la tienda y aquí es donde podrás comparar nuevas unidades y mejorar todos los aspectos del cuartel. Ok, mejoré algo sin saber que le iba a mejorar, ¿sabes? Mejoré la salud, o sea, me equivoqué, le piqué sin querer. Protección, daño, velocidad. No estoy seguro, pero yo creo que la protección es lo mejor antes que todo, así que vamos a continuar. Ah, amigo, puedes comprar otras cosas. Entiendo, o sea, se pueden mejorar otras cosas. Vamos a regresarnos. Nivel 1 superados, diría yo. El 2, el 3 no se puede, pero el 2 claro que sí, jugamos. Excelente, has superado la primera prueba. Recuerda que las unidades al crearse primero defienden el cuartel antes de moverse a donde les indicaste. Con honor hasta el fin. Con honor hasta el final, estaría mejor. Destruye todos los edificios enemigos y ganarás la partida. Mucha suerte, soldado, y recuerda, eres el mejor. Ok. Pero no me acuerdo cómo... ¿Qué es eso? ¿Cómo empezaba yo a atacar? Ah, tenía que tocar sobre esta cosa, ¿verdad? Vale, muy buena... Muy buen movimiento de la cámara, vaya. Me gusta. Ahora sí, acaban con esto. Victoria, eres un excelente jugador. Sigue así, eres un orgullo para el ejército. Dietin, más 3 moneditas. Vale, yo mejoro algunas cosillas. Tanques y lanzacohetes, helicópteros y camiones, variedad de soldados. Más 13, dicen. No estoy seguro, pero yo diría que helicópteros, ¿eh? ¡Felicidades! Tienes una nueva unidad de defensa y ataques listas para completar. Ok, ya tiene unidades de defensa distintas. Nivel número 3, vamos al nivel número 3. Vienen vehículos enemigos, así que prepara bien esos misiles o estaremos fritos. Procura moverte por el mapa para que sepas a qué te enfrentas y armes tu estrategia. También hay torretas, ten cuidado, destruye todos los edificios enemigos y ganarás la partida. Mucha suerte, soldado, y recuerda, eres el mejor. Obvio. Nuevas unidades, nuevo ataque, unidad de defensa y unidad de ataque. Ok. Vamos a poner una unidad de defensa. Una unidad de defensa aquí también, ¿por qué no? Vale, ya están atacando acá los cuates. Quiero una unidad de ataque, un convoy que se venga para acá. Compañero. Ok, acá todavía... No, ya no hay, ¿verdad? No, sí, estas dos todavía están disponibles, pero... ¡Victoria! Eres un excelente jugador, sí, así. Eres un orgullo para el ejército Dietin. Me gusta mucho que te diga que eres un orgullo. Alguien está orgulloso de mí. ¿Puedo mejorar algo más? El daño, la velocidad. La velocidad es muy importante, así que voy a poner la velocidad. Y más adelante compraré algunas de estas. Muy buen juego, entretenido. Me gusta la nueva versión 1.2.2. Se nota que está distinto, ¿eh? Azteca Studio 2021. Derechos ahí, pues, reservadiños. Muy buen juego. Vamos a analizarlo un poquito rápidamente. En primer lugar, pienso que nosotros somos el protagonista porque nosotros estamos manejando todo, ¿no? O sea, prácticamente nosotros somos quien maneja al ejército. Somos como la punta de la pirámide sobre el ejército, por lo cual si sale mal alguna tarea es nuestra responsabilidad. Respecto al protagonista, no se tiene uno como tal fijo, así que esta no se la voy a marcar como positiva, vaya como un sí. Vamos a ponerle que no incluye protagonista porque no nos presenta un personaje con el cual nos podamos identificar y reconocer a simple vista. En segundo lugar tenemos la personalización, tiene tanto el idioma en inglés y español y también tiene la posibilidad de quitarle la música, al igual que también puedes comprar nuevas unidades y desbloquear nuevo arsenal. Yo creo que eso no es tanto de personalización, pero el hecho de que tú puedas elegir una y no te obligue a desbloquear en cierto orden, eso es un tipo de personalización, porque tú los desbloqueas de una forma personalizada, ¿no? O sea, cada persona lo puede personalizar a su gusto, como va desbloqueando cada una de las unidades. Me gustó mucho eso, así que este punto, por supuesto, que lo tiene. Respecto a la jugabilidad, podemos destacar que la cámara es muy fluida, obedece correctamente el mouse. Lo que sí está un poquito extraño
es que tengas que regresar hasta la base para poder cambiar entre unidades, ya sea de las unidades más pesadas hasta las más ligeras. Cada vez que quieras que una unidad ataque tienes que ir hasta su base, eso me gusta, pero el hecho de que tengas que regresar lo hace un poquito tedioso, pero le agrega dificultad, así que está muy bien. Yo la voy a contar como el que tiene una buena jugabilidad, no sentí ningún problema, error tampoco descubrí, así que eso vamos a pasarlo al siguiente punto. Arte propio, estoy seguro que tiene su arte propio y no nada más su arte propio, también sprites propios, porque como se menciona en los créditos tenemos a una persona encargada de desarrollar la parte gráfica, por lo tanto este también lo cumple. Llevamos 3 de 8 posibles, 5 estrellas máximas. Respecto a las mecánicas secundarias podríamos destacar algunas, pero yo sé que la mecánica principal es un juego de estrategia, que se trata de un tipo de juego donde la mayoría de desafíos que se presentan son conflictos estratégicos. Tú tienes que pensar cómo ir atacando, defendiendo, y el jugador debe escoger de entre una variedad de acciones para llevar a cabo un plan que pueda conducirlo hacia la victoria. Eso está muy bien planteado, pero por ahora no he notado ninguna mecánica secundaria que haya destacado, vaya que solamente sea una vez y ya en el juego. Aunque es cierto que al comprar los tanques y helicópteros de ataque y defensa respectivamente, eso quizá podría cumplir como mecánica secundaria porque solamente lo llegas a hacer una vez y es algo secundario, pero mecánica secundaria va un poquito más allá como misiones secundarias, ¿me explico? Entonces, realmente no sé si contarlo o no, no lo voy a contar solamente porque sé que en otros puntos se salva muy bien, así que voy a decir que no cuenta con mecánicas secundarias desarrolladas como tal. En el punto número 6 tenemos la cámara. Una cámara muy buena, realmente es una vista aérea que puede parecer un poco corta, pero bueno, eso le agrega dificultad al juego, así que vamos bien con la cámara. Hasta ahora tenemos 4 puntos. El punto número 7 a calificar sería ningún error tipo A. No noté ningún error de tipo A, digo, este juego ya está lanzado como tal, se puede seguir actualizando, pero ya se lanzó, ya es una versión oficial por así decirlo, y no noté ningún error tipo A. Recuerden que los errores tipo A son aquellos en los que se hace injugable el juego, ¿ok? Entonces es muy sencillo que los juegos que me mandan normalmente no tengan ese tipo de errores, así que esa se la marcamos como buena o que sí cumple con no tener errores tipo A. Por lo tanto contamos los puntos que se cumple, que sería personalización, jugabilidad, arte propio, la cámara y no errores tipo A. Yo le pondría una calificación de 5 estrellas. Si a ustedes les gusta el juego, pueden dejar su comentario en la página oficial diciéndole: oye, me gustó mucho el juego, síguele actualizando porque ya tienes un nuevo jugador. De los puntos personales que yo podría comentar para mejorar este juego, principalmente estaría la tipografía. No estoy seguro si está demasiado escalada la letra y por eso se nota un poco borrosa, o si simplemente es porque la tipografía es así. Quizás si fuera un poquito más nítida sería mucho mejor al momento de estarla leyendo. También el hecho de mejorar la ortografía estaría excelente, le daría un poquito más de profesionalidad al videojuego. Algo muy típico de estos juegos es que mientras estamos en medio del combate tengamos un minimapa que nos permita ver dónde están las unidades de ataque y las de defensa. Si se le agregara eso a este juego se vería mucho mejor. Otra cosa que se le puede hacer pero parecida a esta es que se implemente un botón donde se pueda cambiar la perspectiva de la cámara, ¿sí? Porque nosotros podemos mover la cámara de un lado a otro, pero quizá estaría cool que se pudiera expandir toda la cámara completamente y quizá que no se puedan desplegar unidades de defensa o ataque cuando estés en la cámara con una mayor vista, pero eso ayudaría a tener una mejor vista del campo de batalla. Ese, pienso yo, sería un muy buen agregado en este juego. Y por último, que al momento de iniciar los niveles, o no sé si ya cuenta con esto, pero cada 5 niveles o algo así, que al momento de iniciar los niveles que tenga una mini cinemática de 2 o 3 escenas en la que siga contando el progreso de la historia sobre los que están a favor de la comida chatarra y los que no. Un estudio que espero que siga desarrollando porque va muy bien, me gusta cómo presenta el juego, me gusta el tráiler, así que GG, muy buen juego. Hasta aquí vamos a dejar este video. Aquí combiné el gameplay y la revisión del videojuego. Hice lo más corto posible este video, espero les haya gustado. Si no es así, me lo puedes dejar en los comentarios. Si quieres que regresemos a los dos videos separados, lo puedo hacer sin ningún problema, pero tengo que conocer tu opinión. Nos vemos en el siguiente video con más contenido. Ya sabes que te está apareciendo un video recomendado y la lista de reproducción de juegos independientes por si te perdiste alguno. Un saludo y nos vemos en el siguiente video. Adiós.